Continuamos con más en las noticias Tampico. Se lo adelantaba antes de despedirnos de la transmisión a nivel nacional por el sistema Sky, que hoy estaremos hablando de un tema en materia de salud, pues que le ha dado la vuelta al mundo. Ante la preocupación de la pandemia por el COVID-19, los ojos en los padecimientos en materia de salud están puestos en cada nueva situación que se enfrenta. Y hoy saludo con gusto al químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Químico, hepatitis aguda infantil. ¿Qué es, químico? Y de origen desconocido, hay que agregar, ¿verdad? Hay que poner el apellido. Así es, sí. Ok. Fíjate, Perdón, hepatitis aguda infantil y de origen desconocido. Exacto, mira, si quieren nos podemos ir en orden. Primero, una hepatitis es cualquier inflamación del hígado, ¿sale? Del tejido hepático. Ahora, hay varias hepatitis. Hay varias hepatitis. La hepatitis se puede producir, fíjate, aquí un término importante es agudo, ¿verdad? Porque también hay hepatitis que son crónicas, ¿sí? Ajá. Entonces, perdón, ¿cuál sería la diferencia entre crónico y agudo? Así es, una hepatitis crónica es una hepatitis que persiste por el tiempo, ¿sí? Y una hepatitis aguda es una que tiene una presentación repentina y habitualmente es fuerte, severa, ¿verdad? Habitualmente. Súbita, ¿no? Y entonces es una hepatitis aguda, luego es infantil. ¿Por qué? Porque la mayoría, más bien estos casos, parte de la definición es que se pueden presentar desde, no hay un límite inferior de edad, para acabar pronto, hasta los 16 años, ¿sí? Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en el Reino Unido, la están definiendo hasta los 10 años, pero la Organización Mundial de la Salud la define hasta los 16. Entonces, este es infantil o se presenta al menos en este rango de edad. Y luego el último punto es que es de origen desconocido, que es importante también agregar porque al final del día ya existen hepatitis en niños, ¿verdad? De toda la vida. Es decir, conocemos virus de hepatitis A, B, C, D y E. Y para poderla clasificar como origen desconocido es que hay que descartar todos estos, ¿verdad? Luego, sabemos que algunos otros virus pueden generar hepatitis. Esto es mucho más ocasional. El virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, incluso adenovirus. Como un efecto colateral del padecimiento del virus original. Es digamos, menos frecuente, pero puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, este es un punto también que es importante. Ahora, en este momento, ¿sí? Todo esto inicia hace poquito más de un mes. Los primeros casos se reportan en el Reino Unido, el 15 del mes pasado, el 15 de abril. Bueno, empiezan a reportarse posteriormente en otros países en el mundo, en donde más se han reportado, por supuesto, son en el Reino Unido y en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero los hemos visto en otras partes del mundo también. Y en este momento la misma Organización Mundial de la Salud no está del todo seguro si estos números que hoy se reportan son superiores o qué tan superiores son a hepatitis agudas infantiles de origen desconocido que como quiera se presentan año tras año en el mundo. No son muchas. Sea, ¿sí se presentan agudas infantiles de origen desconocido? Sí, no son muchas, pero sí se presentan. Entonces, todavía en este momento se está valorando esta parte, porque otra de las cosas que puede pasar es como ya se emitió alerta y como todos están vigilando, pues entonces hasta dónde realmente lo que estamos observando tal vez sí, obviamente se está reportando normal. Pues se están reportando más casos, pero lo que no sabemos es si parte del reporte es porque hoy se están buscando con mucho más ahínco, ¿verdad? Y entonces tal vez si más buscas, pues más encuentras. Exacto, tal vez siempre ha habido una tendencia a reportar números que son inferiores a los reales. Y tal vez hoy, que todas las luces están sobre este problema, pues se están escudriñando todos, ¿verdad? Y entonces... Si con el COVID hubo un subregistro, pues que no lo haya con otros padecimientos. Exacto, exactamente, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que también se está revisando. Ahora, dentro de las hipótesis, por supuesto, de qué pudiera estar generando este problema, pues hasta ahorita, digamos, la hipótesis preferida es un adenovirus, el adenovirus 41, que se ha encontrado en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos, ¿verdad? Cuando hablo de la mayoría, por ejemplo, en el Reino Unido, se ha encontrado en el 75% de los casos. Un porcentaje. Entonces, es un porcentaje alto, elevado. No es el 100%, ¿verdad? Pero es un porcentaje alto. Existen otras hipótesis, como por ejemplo, si a lo mejor estos niños están experimentando esto como consecuencia de una infección pasada al virus SARS-CoV-2, cosa que
Algunos de estos sí experimentaron esta infección, en muchos casos asintomática, y se está revisando esto a través de anticuerpos. Sin embargo, el porcentaje es mucho menor, ¿verdad? Químico, usted me hace una observación que es importante comentarla. Algunas teorías conspiratorias decían que puede ser reflejo, resultado de haberse vacunado contra el COVID-19, y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque la mayor parte de los casos se están presentando en niños pequeños. Más o menos 5 años es el promedio, o ligeramente por debajo de los 5 años. Y estos niños pues no han sido vacunados. Entonces, así es, no tiene mucho sentido esto, ¿verdad? Químico, una pregunta técnica. Una persona que tiene un padecimiento, un cuadro que pudiera ser evaluado por el médico como una hepatitis, va a un laboratorio y se realiza exámenes médicos. ¿Cómo saber que encuadra dentro de esta hepatitis aguda infantil de origen desconocido? ¿Qué sucede ahí para saberlo? Claro, bueno, pues lo primero es, hay que primero pedir los estudios, por ejemplo, las pruebas de funcionamiento hepático, o al menos las transaminasas. Tenemos que evidenciar que las transaminasas se encuentran en un nivel por encima de los 500 unidades internacionales por litro, y además de esto, descartar los 5 virus de hepatitis que conocemos comunes, de la A a la E se le llama, ¿verdad? Y el cuadro, por supuesto, pues tiene que ser compatible también con la descripción y todo, que es habitualmente con lo que se inicia, ¿no? Entonces, ya una vez que el laboratorio ha hecho este trabajo, ¿verdad? El médico pues tendrá pues un cuadro y una imagen más completa. Por supuesto, las pruebas de funcionamiento hepático en general le van a seguir sirviendo al médico para darle seguimiento al caso, a cada caso en particular, así como por supuesto pues una batería de otros estudios que no solamente están circunscritos al laboratorio, sino también estudios de imagen que habrá que estar haciendo y de otras áreas, ¿no? Entiendo entonces que hay que estar monitoreando mediante exámenes clínicos el funcionamiento hepático por un buen tiempo. Pues habrá que estarlo monitoreando mientras que el cuadro esté presente, y sobre todo es importante para ir evaluando incluso la gravedad del caso. Mira, en este caso, en estas hepatitis, con una frecuencia alta han requerido de hospitalización, con una alta frecuencia, ¿verdad? Muy alta. Y ha habido algunos casos que han requerido incluso trasplante, ¿verdad? Tantos como el 10% de los casos, más o menos, ¿verdad? Muy elevado. Es muy elevado. Entonces, el cuadro tiende a ser un cuadro severo en general. Entonces, por eso es que siempre cualquier hepatitis requiere seguimiento, pero estas en particular requieren de un seguimiento cercano en ese sentido. Entonces, acudir al médico es muy importante. Los primeros signos que los padres pueden observar en el niño es un decaimiento en el estado general de salud, síntomas incluso un tanto similares tal vez a lo que pudiera ser una influenza o una cosa así, pero, por ejemplo, la fiebre no es común. La mayoría de los casos no se presentan con fiebre. Puede presentarse, pero la mayoría no se presenta con fiebre. No se presenta con dato interesante. Dato interesante. Ahora, la otra es dolor abdominal, vómito, náusea, trastornos gastrointestinales en general es como habitualmente se comienza. Y por supuesto, pues la ictericia, ¿verdad? Que básicamente es esta tonalidad amarilla que se puede observar en la piel, donde más evidente es en lo blanco del ojo, que de hecho no se torna más bien amarillo, ¿verdad? Desde un amarillo más o menos pálido hasta en muchos casos amarillo fuerte, ¿verdad? Entonces todo esto es importante. Químico, pues muchísimas gracias. El tema por demás interesante, no es causar alarma, pero es estar al pendiente, porque si bien es cierto la incidencia todavía no ha incrementado. Exacto. Pero importante la vigilancia médica. Estar al pendiente, solamente, exacto. No hay que escandalizar, pero hay que estar al pendiente. Químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo del Grupo Liste, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima entrevista.